Editorial Super hoy en día reconoce a las empresas que ayudan a este crecimiento de Uruguay desde una manera positiva, desde una manera de contribuir al desarrollo. ¿Qué opina de este reconocimiento? Mire, es esencial. El sector privado es esencial para el desarrollo. O sea, no hay desarrollo posible, no hay desarrollo que permita potenciar el país, crecer, abrirle mercados, oportunidades, si no es a través del sector privado. Juan Martín Rodríguez, abogado y político del Partido Nacional, es representante nacional por Montevideo desde 2020. Ha sido presidente de la Convención Nacional y secretario general del Parlatino. El día de hoy, Editorial Super celebra la edición conmemorativa internacional 205 años América Libre. Y con esto nos acompaña el representante Juan Martín Rodríguez, quien está apoyando al desarrollo y crecimiento de Uruguay. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, representante. Un placer y a la orden. Y hablando de eso, estamos aquí para conocerlo de cerca, cómo a través de su labor contribuye al fortalecimiento social, al desarrollo comunitario y sobre todo a la mejora de las condiciones de las familias de Uruguay. Primero me gustaría comenzar esta entrevista hablando de cómo a lo largo de estos 205 años hemos visto avances significativos en diversas áreas. Pero representante, ¿qué logros legislativos destaca que contribuyen al progreso de Uruguay y a la construcción de una nación más fuerte y unida? Cuéntenos. Bien, yo quisiera basar mi respuesta en tres pilares, englobando normas en cada uno de ellos. Un pilar vinculado a las leyes o normas de carácter laboral, normas laborales, de seguridad social. Otro pilar vinculado a las normas, a las leyes electorales. Y un tercer pilar vinculado más precisamente a las leyes de inversión, como se conocen, o de estabilidad económica. Uruguay es un país cuya institucionalidad es reconocida a nivel internacional y es un orgullo para nosotros. Y podemos decir que en materia de leyes laborales, las primeras datan de comienzos del siglo XX, las más relevantes. Si bien hubo discusiones en torno a las mismas, la ley de reducción de la jornada laboral a 8 horas eh, es del año 1915. Uruguay fue pionero en ese sentido de reducir, de limitar la jornada laboral a esa cantidad de horas ya a principios del siglo XX. Por otra parte, la ley de seguro de desempleo, que es de mediados del siglo XX, del año 1958, también le da sustento porque es ese elemento que en el caso que un trabajador formal quede sin empleo después de determinado tiempo, puede acceder por un periodo N de hasta un año, depende la cantidad de tiempo que haya trabajado en forma previa, pero entre 6 meses y un año, dependerá el caso, lo habitual es hasta 6 meses, o hasta más o menos es el periodo habitual, pero se puede extender si la persona tiene más de 50 años de edad a un año de subsidio, al igual que otras normativas vinculadas a la seguridad social. Uruguay tiene una tasa de informalidad, de trabajo informal, que ronda el 21%, con lo cual se da una participación, una inclusión en el sistema de previsión social, tanto en su etapa activa como en su vida pasiva, en su etapa pasiva de vida. En cuanto a las leyes electorales, que decíamos el segundo pilar, nuestro sistema es una república, es una democracia representativa y que recoge el principio de representación proporcional. Eso ocurrió a partir de la reforma constitucional del año 1916, donde se consagró la representación proporcional, en la reforma constitucional de 1934, donde se crearon los órganos electorales, la Corte Electoral como un poder aparte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y por último, las leyes vinculadas a la inversión, estas capaz que podemos llegar a estar más cerca.
en el año 1987, perdón, 1987, se aprobó una ley que fomenta la actividad forestal. En el año 1992, la ley de puertos. Uruguay nació en esa batalla de puertos con el puerto de Buenos Aires. O sea, para nosotros es nuestra salida, es la salida de nuestros productos al exterior como un país pequeño. Y también, más recientemente en el tiempo, la reforma de la seguridad social de 2023, donde Uruguay, que tiene números más asociados a números europeos en tasa de natalidad, de edad de la población avejentada, era necesario adecuar su sistema previsional porque de lo contrario el mismo podía llegar a colapsar. Creo que el cúmulo de estas normas y otras tantas, pero como síntesis, estas normas reafirman la fortaleza institucional de nuestro país. Sí, es correcto. El pasado también construye el presente y el futuro. Me gustaría enfocarnos en el presente un poquito, representante. Hoy en día, ¿qué iniciativas recientes destacaría que contribuyen al desarrollo social y, y que desarrollo social no solamente y económico también para Uruguay? Cuéntenos. Mire, voy a hacer referencia a tres normas. Una muy reciente, de hace poquito más de un mes, capaz que 2 meses más o menos. Otras dos muy importantes, con algunas décadas, pero que fueron las que sentaron las bases para esta que me refería. ¿Cuáles son esas dos previas? La primera es la suscripción, la firma, la inclusión de Uruguay en el Mercosur en el año 1991. Eso le posibilitó a Uruguay, que es un país de 3,5 millones de habitantes, acceder a un mercado de 300 millones de habitantes. O sea, la dimensión, la posibilidad de acceder sin aranceles. La otra, también histórica, es la Ley de Marco Regulatorio Energético, es del año 1997, que es la norma que posibilitó que al día de hoy entre un 98 y 99% de nuestras energías son renovables. O sea, nosotros pertenecemos a la categoría de países cuyas energías son altamente renovables. Repito, entre un 98 y un 99%. Y por último, la que hacía referencia en cuanto a la cercanía temporal, es la aprobación hace cuestión de 2 meses, a fines del mes de febrero, del acuerdo Mercosur-Unión Europea. A los 300 millones de habitantes de Mercosur se incrementan otros 450 millones de habitantes en la Unión Europea, que para un país, repito, de 3,5 millones de habitantes, el comercio, poder vender sus productos, sus capacidades, sus inteligencias, sus conocimientos, es esencial para cualquier tipo de política de desarrollo que se quiera trazar. Y representante, hablábamos en un inicio que ha destacado por su labor legislativa. Hemos hablado del pasado, del presente, pero me gustaría enfocarnos un poquito en su trabajo. ¿Cómo es que desde el trabajo legislativo impulsa proyectos que fortalecen tanto la protección como el bienestar de las familias en Uruguay? Bueno, yo podría referirme básicamente a dos elementos, a dos sustentos de mi trabajo legislativo. El primero, el diálogo con el sector privado. Y no quiero adelantarme a la siguiente pregunta, pero sí quiero enfatizar en la importancia que tiene el sector privado para el desarrollo de un país. Y si quienes legislamos, quienes creamos las normas, quienes llevamos adelante la regulación, no tenemos el oído bien atento a los cambios, a las necesidades, a los requerimientos que el sector privado nos demanda, estaremos transitando el camino incorrecto. Por eso es que tenemos que ir hacia allí, dialogando, conversando, escuchando, debatiendo, contraponiendo opiniones con el sector privado. En segundo lugar, apelar al derecho comparado. Eh, Uruguay es un país que elogiamos sus ventajas, voy a decir una desventaja. Tal vez en Uruguay las cosas pasan demasiado lento o incluso varios años después que pasan en otros lados. Y eso son cosas positivas y cosas negativas. Desde lo positivo te implica que tú podés aprender, podés ver cómo determinadas políticas, determinadas acciones tuvieron sus resultados en otros países. Y allí es donde, apelando a experiencias exitosas de otros países del continente o de otros continentes, el Uruguay nos permite
aplicar o por lo menos presentar, defender ideas, propuestas que apunten al desarrollo del Uruguay, de nuestro país. Qué interesante, en desventajas también vemos áreas de oportunidad para mejorar y tener un crecimiento. En el marco de la integración regional y la cooperación entre los países de América Latina, hemos visto una colaboración entre el sector privado y el gobierno. Editorial Super hoy en día reconoce a las empresas que ayudan a este crecimiento de Uruguay desde una manera positiva, desde una manera de contribuir al desarrollo. ¿Qué opina de este reconocimiento? Mire, es esencial. El sector privado es esencial para el desarrollo. O sea, no hay desarrollo posible, no hay desarrollo que permita potenciar el país, crecer, abrirle mercados, oportunidades, si no es a través del sector privado. Yo no concibo al Estado de otra manera que no sea un facilitador, no un condicionador. El Estado no tiene que decirle al sector privado ni a la población cómo debe hacer las cosas. Debe facilitarle los mecanismos para su desarrollo, su crecimiento, por supuesto, fijando reglas claras, transparentes, sujetas a rendición de cuentas, en igualdad de competitividad, eh, con índices claros de valoración y de transformación democrática. O sea, tiene que ser un garante, no un privador de libertad. Entonces, eso el Estado, por lo cual el sector privado es el principal socio que tiene un país o un gobierno, si queremos verlo de esta manera también, para que, para que su nación evolucione, crezca, se desarrolle. No hay crecimiento posible sin el sector privado. Sí, esto realmente es una colaboración necesaria para que un país pueda desarrollarse. Esta sinergia entre ambos y como lo dice, también dentro de esta colaboración lleva ciertas reglas, ciertos límites que ambos tienen que respetar y todo por el bien del país. Me gustaría finalizar esta entrevista con una pregunta muy importante, representante. Hoy en día, ¿cuál es su compromiso con Uruguay? Cuéntenos. Bien, tal vez pueda sonar idílico, pero es como uno trata de llevar su tarea día a día, colaborando para transformar el país, el Uruguay, en el país más desarrollado de América Latina. Uruguay tiene muy buenos índices en determinados aspectos, pero todavía le falta mucho más por crecer, por desarrollarse, por avanzar, por, por acercarse mucho más a lo que queremos ser. La seguridad jurídica, la estabilidad, las certezas que nuestro país históricamente ha brindado en un mundo tan competitivo como el de hoy ya no son suficientes, no alcanzan. O sea, no alcanza con ser estable, no alcanza con tener seguridad jurídica, no alcanza con brindar certezas a los inversores si somos un país caro, Hay un que país innovar, que ¿no? hay que innovar, hay que facilitar, hay que brindar los caminos para que el individuo, los inversores, el sector privado pueda transitar de forma sin prisa, pero sin pausa hacia el camino del desarrollo. Tenemos sí o sí que ser atractivos para los capitales, para los grandes capitales, para los grandes inversionistas, en general, sin entrar en discriminación, pero en particular, y esto es muy importante, para para aquellas inversiones, para aquellos capitales que provienen del mundo libre, de democracias del mundo libre. Eh, Hoy por hoy se pueden encontrar tal vez que hay capitales de gobiernos autocráticos que intentan comprar y corromper las reglas en países con democracia sólida. Bueno, nosotros tenemos que apelar a que quienes vengan a invertir al Uruguay tengan claro que acá se está invirtiendo en un país con normas claras que asientan su base en principios republicanos, en principios democráticos, en principios de la libertad, en principios del desarrollo. Esa entiendo yo que tiene que ser y es y seguirá siendo nuestra forma de transformar y de cristalizar los cambios en nuestra sociedad.
Representante, me parece muy interesante esta visión. No solamente piensa en el desarrollo de Uruguay de manera interna, también de manera externa. No solamente cómo lo visualizan, como lo dice, quien venga a invertir también se dé cuenta que hay un desarrollo, hay una innovación, una evolución y un crecimiento notable dentro del país. Permíteme Así es. felicitarle por esta visión y esta labor legislativa que día a día demuestra con su compromiso hacia Uruguay. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, un placer haber colaborado con este proyecto y estamos a la orden para poder seguir aportando. Muchísimas gracias.